Corte Suprema de Justicia, se nos fue un ministro, se nos fue todos los detalles en minutos, se nos fue Raúl Torres Kinzer. ¿Estamos muy apenados o no? No, no creo. Es hora de renovar la Corte. Sí. Él era parte de esa renovación que se tenía que ¿Cuándo los dar. demás cumplen 75? ¿No pueden cumplir ya nomás también? Y algunos le quieren forzar a cumplir con el caso de César Garay. En el otro caso de Miriam Peña en enero. Todos los detalles en minutos, estén atentos aquí en Mesa de Periodistas. Pero ¿qué es lo que va a pasar con Eduardo Peta San Martín, ministro de Educación? Los directores le pidieron con un cuestionario de 60 preguntas a la Cámara de Senadores que establezca la interpelación al ministro de Educación. Pero ahora aparecen también los estudiantes, la Federación Nacional de Estudiantes, y dice: queremos que se haga lo mismo con Eduardo Peta, que la Cámara de Senadores tenga que interpelarlo. Hacemos este contacto precisamente con Tamara Cabello para que nos cuente qué es exactamente lo que están planteando de la Federación, porque en forma paralela también hay movilizaciones previstas. ¿Cómo te va, Tamara? Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, les saludo a toda la teleaudiencia y muchísimas gracias por darnos este espacio de debate para poder informar a la gente de lo que está pasando en nuestro país. Bueno, yo hice entrevistas esta mañana. Por ejemplo, la directora del colegio ISAT me confirmó, sí, el año pasado renunciaron algunos profesores, pero también tengo una lista de profesores que se jubilaron. Se abrieron algunos concursos. Por ejemplo, 160 horas cátedras, pero solamente por 60 le están pagando, y las 100 horas cátedras no hay dinero disponible, y en ese tiempo los alumnos están en el patio. En el colegio José Pegullari, por ejemplo, el director nos confirmó que hay 500 horas cátedras que están vacantes. Los alumnos en ese tiempo que tienen que dar clases están también en el patio del colegio. ¿Cómo están ustedes analizando esta situación y qué respuestas reciben como estudiantes? Bueno, así mismo como mencionaste todo, es verdad, en varios colegios se está dando esta situación de que los estudiantes están recorriendo los patios, tomando tereré, y nosotros vemos de una manera muy preocupante, porque no puede ser que ya hace 2 meses los estudiantes a nivel país estén perdiendo clases y el MED no nos esté dando soluciones ya, porque nosotros no queremos una solución de acá a una semana, de acá a 2 semanas, queremos que los compañeros dejen de perder clases ahora. Están en movilización tras decisión en asamblea. ¿Qué implica estas movilizaciones, Tamara? Bueno, ya de hecho, antes de que nosotros le convocáramos a los compañeros, ellos ya se empezaron a organizar, porque ellos también están preocupados de que están perdiendo clases, incluso los padres. Bueno, hay... están acompañando estas acciones pacíficas, porque nosotros no estamos instando a los compañeros a que hagan toma de colegios ni nada parecido, pero de ahí a que ellos tomen sus colegios, nosotros le vamos a apoyar totalmente. Y esta semana se estuvo dando el tema del cierre de rutas, que nosotros acompañamos a los compañeros. 29 colegios hoy cerraron una ruta en Capivari, y en Fernando de la Mora también se estuvo cerrando una ruta. A ver, te reitero esta pregunta. Desde el Ministerio de Educación, ¿cuál es la explicación que les dan? ¿Hay una comunicación abierta entre las autoridades y FENAES? Bueno, de hecho sí, nos reunimos una que otra vez para hablar de esta situación, y lo que el MED dice que ellos no pudieron prever es lo que ellos nos dan como respuesta, o sea que ellos no pudieron prever que esta cantidad de docentes se iban a jubilar, pero nosotros desmentimos eso, ya que cuando un docente se va a jubilar, ellos tienen planillas en donde aclara perfectamente cuántos años está cumpliendo este docente en la institución educativa, para que ellos puedan prever justamente. Tamara, algunas corrientes dicen que supuestamente esta es una cuestión, tiene como trasfondo unos elementos políticos de ataque a Eduardo Peta San Martín como ministro de Educación.
Bueno, de hecho ya me preguntaron sobre eso en varios medios y él luego fue el que dijo que nosotros estábamos siendo manipulados por el sector empresarial, lo cual es totalmente ridículo, la verdad, ya que si nosotros no nos fijamos, no, es que nosotros estamos inventando esta problemática. El MED mismo dio las cifras de cuántos son los colegios afectados y de que casi 3.000 docentes son los que se jubilaron este año. Y debido a esto los estudiantes están perdiendo clases todos los días. Bien, Tamara, estamos atentos a cómo se resuelve. ¿Ustedes entregaron un documento a Cámara de Senadores para que se haga la interpelación? Sí, asimismo, al igual que Senadi, nosotros también hoy ya entregamos nuestra nota para pedir la interpelación del señor ministro Eduardo Peta, ya que tanto él le culpa que a los senadores, que a los empresarios, que a los intendentes, y ahora incluso le está culpando a jueces de esta problemática de falta de docentes. Nosotros pensamos que debería de dar respuestas a la ciudadanía, porque todos están preocupados, los padres están preocupados, los estudiantes también, y hasta los mismos docentes están preocupados de que los estudiantes estén perdiendo clases. Perfecto. Tamara, que tengas buena noche, un gusto. Gracias, igualmente. Ahí estaba. Efectivamente, confirmación en el Colegio José Pegullari, 500 horas cátedras sencillamente no están siendo cubiertas porque no hay cómo pagarle a los docentes. Un ejemplo, por ejemplo, clases de tecnología o de inglés. Como no hay docente en ese horario, entonces los alumnos están en el patio. Lo mismo ocurre en el Colegio USAT. Un docente, en un caso particular, un docente ganó 160 horas cátedras en un concurso, pero le están pagando solamente por 60. Decía la directora, no le puedo hacer trabajar las 100 horas cátedras sin una paga. Entonces, ¿qué hacen con los alumnos en ese horario? Le dije, y están en el patio. Supongamos primera y segunda hora tienen una materia que sí el docente está cobrando, pero en la segunda, en la tercera y cuarta hora, por ejemplo, no recibe la paga, entonces tienen que esperar en el patio hasta que se den las siguientes horas donde sí hay docente pagado. Yo no recuerdo otro momento reciente, digamos, en el que se haya dado tantos conflictos relacionados a docentes. Porque acá hablamos de docentes que no tienen todos los rubros, que es histórico, pero también esto de las jubilaciones al mismo tiempo en un montón de colegios de capital e interior. Que se haya dado de forma masiva. Que se haya dado así, de forma masiva. No recuerdo, tal vez ocurrió, pero así tan en los últimos años por lo menos, no. Bien, ahora sí nos encargamos del caso Corte Suprema de Justicia. El nuevo, la nueva mesa directiva, podríamos decir. Sí, es nueva. Claro, está instalada y ya un ministro de Corte se retira. Sí, sí, hay que recordar que la mesa directiva de la Corte la integra como presidente Manuel Jiménez, ¿qué estoy diciendo? Eugenio Jiménez Rolón, hizo una mezcla de los dos nuevos. Sí. El vicepresidente primero Luis María Benítez Riera y la vicepresidenta segunda Gladys Vareiro de Módica. Y una jugada que hicieron acá, Javier, antes de seguir. Manuel Ramírez Candia no entró en esa mesa directiva. ¿Y por qué no entró? Porque si entraba en esa mesa directiva no iba a tener posibilidad de ser presidente el año que viene. Y yo creo que él ya está aspirando a la presidencia del año que viene. Es como que hay un pacto entre los nuevos para estar al frente de la mesa directiva. Claro, para que haya continuidad en esa línea. Consulta en este sentido. ¿Es porque al final de cuentas se están acomodando también o porque en realidad quieren hacer frente a los gerontes de la Corte Suprema de Justicia? Las dos cosas. Las dos cosas. Se están acomodando en la línea que ellos quieren seguir. Ya. Y quieren hacer frente a ese grupo. De hacer cambios. De hacer cambios, sí, y el otro grupo entiende que los cambios se vienen y empiezan a retroceder. No están entrando en una línea ya de abroquelarse como fue en un principio. De hecho, la presidencia de Jiménez Rolón se explica desde ese lado y se explican acciones como las que estuvimos hablando hace un rato también, fuera de micrófono, hay que decirle eso a la audiencia, del tema de la auditoría en la Corte Suprema de Justicia. ¿Una auditoría sobre los propios ministros? Sobre los propios ministros, porque a los ministros y sobre todo los abogados. Y los jueces también te dicen, solo que no lo dicen públicamente, ¿quién les audita a ellos? Cada vez que ellos ordenan una auditoría, ¿pero quién les audita a ellos? Y bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia, porque hay muchos expedientes que por años quedan congelados en la Corte. Si te cito casos emblemáticos de Walter Bower, por ejemplo, que este año se va a hacer juicio oral y público después de 19 años. Prácticamente 5 años estuvo en la Corte. Recientemente se destrabó el de Camilo Suárez, 2 años entiendo que estuvo también en la Corte Suprema de Justicia para simples acciones.
Y esta auditoría, hoy decía Ramírez Candia a un grupo de periodistas que se acercó a él, decía que si esa auditoría determina que la morosidad es culpa de un ministro, él personalmente, tenga o no el apoyo de sus colegas, va a informar al Congreso Nacional para que se lo sancione. ¿Y cuál es la sanción que puede haber? Y es el juicio político. A ver, la mora judicial, es cierto, es un término jurídico que se contempla dentro de la estructura del Poder Judicial. Pero en lenguaje común yo le llamo a eso haraganería. Y en la práctica sí. En la práctica es, porque la mora es no expedirse en tiempo sobre los casos que corresponden. A veces hay intereses también, Javier. Bueno, a ver. Hay dos tipos de mora. La que vos estás diciendo. Y la cajoneada. La cajoneada, que es de propósito y que vemos en el ámbito político sobre todo. Eso estamos hablando, eso ocurre cuando son poderosos. Pero cuando se trata de comunes... Y no interesa. Por eso. Hay ministros que son expeditivos, hay otros que se les cuestiona justamente ese detalle. Yo creo que le van a atacar en el juicio político a César Garay de ese lado también. Una de las acusaciones es justamente mora judicial. Sí. Bueno, cuando Torres Kinzer se va, ¿qué hizo? ¿Qué dejó? ¿Qué recordamos de Torres Kinzer como ministro de Torres Corte? Kinzer, hay que decir que es una persona preparada en el ámbito civil, siempre estuvo en la justicia, 50 años estuvo en la función pública, pero se le cuestionó ya mucho, Javier, por su ligazón política. Por ejemplo, él era muy allegado a Juan Carlos Alaverna también. Se iba a su cumpleaños. No recuerdo si él integraba ese grupo de cumpleaños, no recuerdo, para que te voy a mentir, pero sí jugaba mucho con la línea oficialista él. Entonces, a partir de ahí hubo una corte que básicamente no era ni fu ni fa. No sé si me explico. Era una corte que no marcaba presencia, era una corte que no sentaba jurisprudencia con sus fallos, que más bien se identificaba con congelar los casos de los políticos. Y en esa línea estuvo también José Torres Kinzer, al punto tal, Javier, que esto se va a trasladar al tema de la UNA. Porque aparentemente, o entiendo, no aparentemente, entiendo que él quiere ser rector de la UNA. Y esa es una interpretación del continuismo de Froilán Peralta, que también tenía su equipo político de ese lugar. Y son los mismos políticos que protegen allí en la Corte los que aparecen también protegiendo a esa gente en la UNA. Pero esas nuevas formas de integración, y sobre todo en votos dentro de la UNA, dentro del Consejo Universitario, ¿no habría razones para frenar el avance de esta candidatura? No lo sé, pero yo digo la intención nomás, Javier. Actúan en bloque, van por uno, van por otro. Torres Kinzer tendría que, bueno, él si quiere seguir trabajando lo puede hacer, pero es el momento que yo creo que debería disfrutar ya de su jubilación, por ejemplo. Y a él, antes de que salga, ya se estaba hablando de que quería ser rector de la UNA, se estaba hablando de que quería ser representante de la Facultad de Derecho UNA ante el Consejo de la Magistratura. Y estamos hablando de gente que precisamente conforma parte de una corte que todo el mundo dice que debe ser renovada. Todo el mundo dice que debe ser renovada. Y si tiene que ser renovada es porque las cosas no funcionaron. Y Torres Kinzer fue por lo menos 2 o 3 veces presidente de esa corte. Ya, es como que, ¿cuáles son los intereses que realmente tiene Torres Kinzer de continuar en una estructura de poder como esta? Cuando en realidad hay un discurso de deshacerse de estructuras como esta, ¿podría ser un doble discurso? Sí. Y no solamente él, de todo de la lo que clase que quiere renovar, que dice que quiere renovar, digo. Y no sé si esa clase que quiere renovar está dividida también. Yo entiendo que el presidente de la República se juega políticamente cuando dice que quiere impulsar la renovación, porque bajo su mandato va a haber esa renovación. Pero hay un sector de su movimiento que manejó la Corte a su antojo. El senador Juan Carlos Alaverna, por ejemplo, fue uno de ellos. ¿Y quién reemplaza a Torres Kinzer ante los organismos de selección y control? Y Antonio Fretes. ¿La Corte lo designa? La Corte lo designó en la última sesión plenaria. Y con respecto a la terna que tiene que ser conformada, recordemos que hay nombres que ya se habían presentado para la terna de Sindulfo Blanco, sí, por ejemplo. Sí, y vamos a empezar por la terna de Sindulfo Blanco, por ejemplo, las próximas semanas. Aparentemente van a tratarla. Muchas posibilidades tiene Alberto Martínez Simón. Pero es una terna que es muy cuestionada, porque los 3 están siendo cuestionados por A, B, C motivo, alguno más que otro. Yo creo que... Romero por su tesis doctoral. Sí, y yo creo que eso le hizo perder mucho campo. Martínez Simón por las denuncias
en el caso Kriskovic. En el caso Kriskovic, y también el hecho de que trabajó en algún momento con el Banco Mambay, lo cual políticamente se interpreta de que si él ingresa a la corte, Horacio Cartes va a tener cierta influencia. ¿Y sobre Camacho? Y el tema de la enmienda. Claro, la interpretación que él había hecho Sí, con respecto a la enmienda. sí, y está ligado a ese grupo de Frente Guazú. Es muy probable que esa sea una barrera insalvable para él. Por eso es que Martínez Simón es el que aparece con mayores posibilidades. Sin embargo, él tiene que aclarar bien, o se tiene que aclarar bien, por qué él votó a favor de Kriskovic. Para que cuando no se está- perite el celular. Claro, le favoreció. Cuando que él estaba siendo objeto de un concurso en el cual Kriskovic iba a ser uno de los seleccionadores. Uno de los que votaba para ver si él Sí. ingresaba o no. Sí, entonces por allí está la cuestión. Y después hay que recordar que esta terna es para el cargo que dejó Sindulfo Blanco. Y ahora que Torres Kinsel dejó su terna, va a empezar a partir del próximo lunes la audiencia pública. Vos sabés que yo había hecho, no, me equivoco, no es, en el caso de Defensoría Pública lo que hice, revisé uno por uno para ver quiénes eran los 5 mejores puntuados. Me equivoqué, no es en el caso Corte Suprema, perdón. Bueno, a partir del próximo lunes vamos a tener las audiencias públicas muy importantes, digo, por todo lo que ya se está apareciendo, porque cada vez aparecen cosas nuevas. Y vos sabés que disminuyó la cantidad de candidatos, también hay que decirlo, eso de 44, que fue el último concurso, ya bajó a 38. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas acerca de si realmente el proceso de selección es una cuestión de méritos o es política. Fíjate vos, esta terna que estábamos hablando hace un ratito, Javier, estamos al 4 de abril. Esta terna se había conformado a finales de diciembre pasado, a las apuradas. Urgentemente antes de ir al ¿Para receso qué? parlamentario. Hasta ahora, vos le preguntás a los miembros del Consejo y no te saben responder por qué. ¿Qué ganaron con eso? Ellos podían haberlo conformado en marzo también. No iba a cambiar la historia. ¿Por qué se apuraron? Porque la vacancia que dejan estos ministros cuando hay necesidad se integra con un camarista. Claro, en la práctica sí, de hecho para las votaciones, pero digo nomás, no había una cuestión de que la Cámara de Senadores le decía a ellos, pasen menos ya la terna, al 1 de marzo ya vamos a tratarla. Nunca la Cámara de Senadores estableció esa posibilidad. En Hubo un esta- apuro que no sabemos, no se explica por qué. En estas reuniones que tuvo el presidente Mario Abdo con bancada de Colorado Ñeteté, estos nombres fueron analizados y justamente solamente estos dos nombres, el de Camacho no. Que desde un principio hicimos la suposición que probablemente el cupo Frente Guazú vaya a ser Camacho, pero no, nunca apareció en el nombre, lo que implica que con Frente Guazú nunca se habló. Es más, el presidente de la República, después de haber visitado a varios partidos políticos, a Frente Guazú no le visitó hasta hoy, lo que te da la pauta que en realidad Camacho está fuera. Sí, Pero Camacho se vuelve a presentar en esta terna sí, para que se vuelve a Kinsel. presentar. Se vuelve a presentar, está en este grupo. Y en el caso de esta terna, siguiendo con este tema, aparentemente el único obstáculo que ahora mismo tiene Martínez Simón es que el presidente todavía no bajó la línea. Él baja la línea y va a ser Martínez Simón el próximo ministro de la Corte. Acá hay una cuestión interesante también, Javier. Como esta terna es muy cuestionada, mucha gente dice que el Senado debería rechazar la terna, pero resulta que no hay precedente en ese sentido. Nunca el Senado rechazó la terna, pero sí el Ejecutivo tiene esa potestad. Entonces por ahí es muy importante lo que vaya a opinar Mario Abdo Benítez, porque él te puede terminar vetando inclusive cualquier resolución que tome gente de su movimiento. De ahí que se explica que hay muchas conversaciones, a más allá de todas las negociaciones por los cargos políticos que se vienen para este año. En minutos, ¿cuál es la brecha entre lo que gana una mujer y gana un hombre? En cuanto a salario, estamos hablando en Paraguay, el Banco Mundial emitió un informe. ¿Y qué dice de manera preliminar, Gladys? En Paraguay la diferencia es del 20%. Números objetivos, concretos, no estamos hablando de suposiciones. Y esto tiene acarrea una pérdida económica que después vamos a explicar. Los detalles en minutos.